Noticias. En una audiencia telemática, la Corte Constitucional analiza la inconstitucionalidad de la Ley de Apoyo Humanitario. María Mercedes Granda nos amplía detalles. Adelante, María Mercedes. Así es, compañeros en estudios y amigos televidentes, buenas tardes. Efectivamente, en una audiencia pública telemática, la Corte Constitucional recibe los alegatos de varios ciudadanos y representantes de la sociedad civil, quienes alegan inconstitucionalidad en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, este cuerpo legal que está vigente desde el pasado 22 de junio, pero a decir de estos grupos, vulneraría los derechos laborales. Para ello vamos a conversar con Edwin Bedoya, él es el vicepresidente de la CEDOCUT, para que nos cuente, ¿es así o no? ¿Vulnera los derechos laborales? Así es, puesto que cuando se empezó a hablar de la demanda de inconstitucional de la ley humanitaria, antes lo habían aplicado con el decreto 169, los empresarios se valieron de la pandemia para despedir ya a cerca de 1 millón de trabajadores de los empleos, y muchas de las empresas que despidieron llevaron incluso los capitales a los paraísos fiscales. Por eso nosotros hemos considerado que viola preceptos constitucionales, además que la ley ya ha sido predeterminada, porque no es una ley que fue concebida para minimizar los efectos de la pandemia, sino más bien una ley que ya vino determinada desde el Fondo Monetario Internacional y los sectores empresariales de élite. Por eso es que nosotros consideramos que violan preceptos constitucionales del Código de Trabajo y unilateralmente le da la facilidad para que los empresarios despidan unilateralmente a los empleados. Frente a lo dicho, ¿la ley es regresiva o no? La ley es regresiva por cuanto viola el precepto constitucional en el artículo 11, literal 8, donde habla que toda ley debe ser construida con progresividad de derechos. Esta ley regresa los derechos porque primero disminuye con el famoso contrato de emergencia, disminuye a 250 el salario mínimo vital, es cuando el salario mínimo vital es de $400. Dígame usted, con $250, un padre de familia va a poder sostener la educación de sus hijos. Entonces tendría que escoger el padre de familia si sus hijos van a educarse o van a trabajar para sobrevivir. Y con respecto a estos acuerdos entre empleador y trabajador que se establece, además la reducción laboral salarial que usted ya mencionaba y también la creación de contratos emergentes, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen? Mire, hemos visto en la realidad, en la práctica, cuántas demandas que existen en el Ministerio del Trabajo y que no han sido viables. Mire, y fíjese, le suspenden a los trabajadores durante 1 mes sin sueldo y les quitan del Seguro Social. Eso es ilegal. Y eso se ha prestado el Ministerio del Trabajo, se ha confabulado con los empresarios para dar viabilidad a todo este tipo de despidos de carácter violatorio a la Constitución. Tenemos los trabajadores del 813 que ya están 9 años con una ley que decían que era de correr, que le iban a derogar, y hasta ahora no lo derogan. 9 años los compañeros han fallecido y hasta ahora no se resuelve. Vivimos una inseguridad jurídica de parte de los trabajadores y no hay reactivación económica. Un objetivo de la ley es que tiene que ser legal, legítima y que tiene que ser construida con los objetivos que decía la ley. No hay reactivación económica, hay crisis económica, 6 millones de trabajadores en el subempleo, desempleo y condiciones precarias. Entonces todo este tipo de aspectos nos da para que la Corte Constitucional deslegitime esta ley y la declare inconstitucional. ¿Qué es lo que ustedes esperan de esta diligencia que ya se está desarrollando? Aspiramos que la Corte Constitucional esté a la altura de las necesidades del pueblo ecuatoriano. La Corte Constitucional es el juez máximo que determina no a favor de los trabajadores, que determina en derecho. Nosotros lo hemos demostrado. Artículo 8, literal 11, artículo 326, que está violando. Ilegítima la ley porque fue construida con compra de votos a cambio de las direcciones de hospitales y compras corruptas de los medicamentos. Entonces eso le quita legitimidad. Objetividad de la ley, no hay objetividad porque no fue creada con los objetivos que decía reactivación económica. Tenemos más de 400,000 trabajadores hasta ahora despedidos y el mismo gobierno ha anunciado que va a haber más despidos. Entonces, ¿de qué ley humanitaria nos hablan? Así es, muchas gracias. Edwin Bedoya, vicepresidente de la CEDOCUT, y para que ustedes tengan una idea, entre las decenas de demandantes está en el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, la Confederación de Trabajadores del Ecuador, el Frente Unitario de Trabajadores, los catedráticos universitarios y varios ciudadanos. Actualmente, de acuerdo a las cifras oficiales, casi 6.3 millones de personas estarían en el desempleo y la informalidad. Además, está previsto que esta diligencia de la que les estamos comentando, que se instaló durante esta mañana, dure hasta mañana viernes por la noche. Esta es la información que tenemos. Regresamos a estudios. Buenas tardes.